PED, sus siglas lo definen como procesamiento electrónico de datos. Este procesamiento forma parte de la organización de una empresa y que solamente proporciona servicios a otras áreas y departamentos de la misma empresa. También se le conoce como técnica, que consiste en la recolección de datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final para que puedan tomar las decisiones o realizar las acciones que éste estime conveniente. El proceso electrónico de datos representa el principal avance tecnológico logrado en el mundo de los negocios. Pero acá viene la pregunta: ¿qué es entonces un dato? Y no es más que la descripción de sucesos que describen condiciones o situaciones. Se entiende como la fijación de cualquier hecho, cifra, palabra, símbolo o gráfica que representa una idea con un objeto o una condición en alguna situación determinada. Volvamos por un momento unas décadas atrás y hablemos sobre las computadoras. Las computadoras pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Entre las principales clasificaciones están de primera generación. Este se da en el comienzo de los años 50 a los 60 y su tecnología se basa en bulbos o tubos de vacío y la comunicación era más baja. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programaban en códigos especiales por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba como un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura colocaba marcas magnéticas. Algunas de las características de la primera generación son sistemas constituidos por tubos de vacío que desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta. Máquinas grandes y pesadas, el alto consumo que éstas tenían de energía, el almacenamiento de la información en tambor magnético interno, las continuas fallas o interrupciones en los procesos y la programación en lenguaje de la máquina consistía en largas cadenas de bits de ceros y unos, por lo que la programación resultaba larga y compleja. Podemos mencionar algunas otras características como su alto costo, la programación que era bastante difícil y se usaba un lenguaje con máquina, el software sumamente limitado y necesitaba aire acondicionado, ya que las grandes cantidades generaban problemas de recalentamiento. En segunda generación, que era en los periodos del año 1956 al año 62, estas computadoras eran un poco más pequeñas, ya que se sustituyeron los bulbos. La forma de comunicación se realizaba mediante un lenguaje más avanzado, conocido como lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Esta segunda generación duró pocos años, pues hubo nuevos avances en los dos factores estructurales. Y las características de esta segunda generación era de que existían transistores con potencia principal. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor y se expresa en los llamados circuitos transistorizados. La disminución en su tamaño, la disminución del consumo y la producción de calor, su fiabilidad alcanzaba algunas metas inimaginables con el efímero tubo al vacío, mayor rapidez y la velocidad de las operaciones ya no se medían en segundos sino en milisegundos. Instrumentos de almacenamiento con cintas y discos. Las mejoras que éstas tenían en los dispositivos de entrada y salida para la mejor lectura de tarjetas perforadas. La introducción de elementos modulares. También otra de las características es de que aumenta la confiabilidad, las impresiones aumentan en su capacidad de trabajo, las aplicaciones comerciales van en aumento, las velocidades a microsegundos, ¿no? Y la programación son los primeros lenguajes de alto nivel, el software más poderoso y más desarrollado. En la tercera generación, el periodo se desarrolla en los años 63 al 70. Nació con la presentación comercial de la llamada Serie 360 de IBM. Esta empresa se dedicó a los aspectos de ingeniería, comercialización y mercadotecnia de sus equipos.
logrando que la noción de las computadoras saliera de los laboratorios y las universidades para instalarse en la sociedad moderna. Algunas de las características de la tercera generación era de que su circuito integrado estaba desarrollado en el año 1958 por Jack Kirby. Circuito integrado, miniaturizado y reunía los centenares de elementos de una placa de silicio, o sea, llamados chips. Menor consumo de energía, apreciable reducción de espacio, aumento de fiabilidad y flexibilidad, aumento de capacidad de almacenamiento. Se generaliza el lenguaje de programación de alto nivel y su compatibilidad para compartir software entre diversos equipos. Algunos de los elementos electrónicos era de que utilizaba ya microtransistores, circuitos integrados y circuito impreso. La velocidad del proceso era en nanosegundos, el periodo en el 63 al 70 y la programación, un superlenguaje y ayuda de la programación. Pues su software aparece en el concepto del sistema operativo y programas y rutinas que facilitan la operación y la programación. La cuarta generación. Este periodo se desarrolló en el año 1970 en adelante. Las aplicaciones de los microprocesadores se han detectado más allá de las computadoras y se encuentran en multitud de aparatos, sean instrumentos médicos, automóviles, juguetes y electrodomésticos. Como memorias electrónicas se desechan las memorias internas de los núcleos magnéticos de ferrita y se introducen memorias electrónicas que resultan más rápidas. Al principio presentan el inconveniente de un mayor costo, pero este disminuye con la fabricación en serie. Los sistemas de tratamiento de las bases de datos, en su aumento cuantitativo de las bases, lleva a crear formas de gestión que facilitan las tareas de consulta y edición. Los sistemas de tratamiento de base de datos consisten en conjuntos de elementos, interacción hardware y software interrelacionados que permiten un uso sencillo y rápido de esta información. Algunas de las características de la cuarta generación es de que son microprocesadores y empezaron a desarrollarse por Intel Corporation. El microprocesador o el circuito integrado que reúne en la placa de silicio fueron las principales funciones de la computadora que van montados en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. Se minimizan los circuitos, aumenta nuevamente la capacidad de almacenamiento y reduce el tiempo de una respuesta. Las memorias electrónicas son más rápidas, los sistemas de tratamiento de bases también. Y bueno, ya son microcomputadoras. Otras características podríamos llamar como una programación simplificada orientada a las personas. Los software se desarrollan en conceptos de bases de datos y pues su aire acondicionado requiere mínimos. Quinta generación. El propósito de la inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Otro factor fundamental del diseño es la capacidad de la computadora para reconocer patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado previamente, que permita a la computadora recordar resultados previos e incluirlos en el proceso en esencia. La computadora aprenderá por sí sola a partir de sus propias experiencias, usando sus datos originales para obtener la respuesta por medio del razonamiento y conservará estos resultados para posterior tareas de procesos y toma de decisiones. El conocimiento recién adquirido le servirá como base para la próxima serie de soluciones. Algunas de las características bien especiales de la quinta generación son mayor velocidad, mayor miniaturización de los elementos, el aumento de la capacidad de la memoria y los microprocesadores son procesadores interconectados a un lenguaje natural. Los lenguajes de programación pues ya serían distintos. Pero bueno,
Veamos que así como han ido evolucionando las computadoras, también han ido evolucionando los procesos de la construcción de datos. Es importante notar que para que existan elementos materiales en un sistema de programación IPED se construyan, tienen que tener 3 elementos básicos esenciales, siendo estos el material, hardware. El hardware o equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. El lógico, llamado software o también llamado soporte lógico, que es un sistema formal o un sistema informática que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. En contraposición a los componentes físicos, la interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador u otro dispositivo. Y el humano, el humanware, es un término informático que se utiliza para definir los recursos humanos de un sistema informático, que está diseñado pensando en la experiencia y la interfaz que le dará al usuario final. Hablemos, pues, de forma sucinta acerca de los pasos que se realizan para un procesamiento de datos. Vamos a tocar 4 o 5 temas, que son elaborar un diagrama que permite identificar las entradas, archivos, programas, salidas de cada uno de los procesos, sus antecedentes como diagrama de flujo, los elementos claves, que son los programas, la confección de diagramas y procesamiento de datos, y la identificación de las salidas de estos programas. Como elementos restantes, solo se identifican de forma genérica. ¿Para qué? Para que estos procesos den datos y se transformen en información útil por sí mismo a través de este proceso para obtener un producto que es útil en transformaciones posteriores. Los ciclos básicos del procesamiento de datos, que son los procesamientos de datos consistentes en un método sistemático para manejar datos y obtener la información deseada. Para que exista un proceso de datos se tiene que cumplir con recolectar, evaluar y ordenar datos.